llegué safe, o sea, llegué a salvo por Cristo Jesús, amén. ¿Cuántos están en safe? ¿Safe? En safe, por Cristo Jesús, estamos en safe. Estar en Cristo es estar en safe, o sea, a salvo. Amén. Ay, pues qué feliz estamos todos porque estamos aquí conectados para escuchar más de la palabra de Dios, aprender y crecer más en la palabra de Dios. Y es impresionante porque créanme que también yo estoy aprendiendo juntamente con ustedes la bendición de poder estudiar estas clases nuevamente. Las di mucho tiempo, hace ya algunos años, allá por 1996 hasta el año 2000, aproximadamente 4 años, eran unas clases que estaba dando continuamente en la iglesia donde estaba. Y pues cada año, conforme uno va repitiendo las clases, siempre se va mejorando, se va teniendo más revelación, y qué bueno, porque esa es la idea. Dios nos quiere llevar siempre de gloria en gloria y de menos a más. Y estamos aprendiendo cómo obedecer a Dios, ¿recuerdan? Y hemos aprendido que lo básico, la clave de la obediencia a Dios es cumplir sus mandamientos, que es amarlo a Él con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, con todo nuestro ser, y amar a el prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Y eso también incluye aún los enemigos o los que nos han hecho algo. Y Cristo nos ha enseñado que para poder amar a un enemigo podemos y tenemos que perdonarlo. De esa manera lo podemos amar. Y básicamente el fin de que nosotros podamos perdonar es que no haya nada dentro de nuestro ser que nos impida creer, que nos impida ser sanos, ser ricos, ser prósperos, porque esa es la voluntad de Dios. Pero Dios no puede derramar en nosotros todas sus bendiciones si en nosotros o nosotros nos hemos convertido en cueva de ladrones. ¿Se acuerdan cuando Cristo dice que el templo de Dios es casa de oración y no una cueva de ladrones? Cuando nosotros estamos teniendo en nuestro corazón resentimientos, odios, rencores, enojos, envidias, todas estas cosas que son negativas, que son malas, que no son de Dios, que son en contra del amor, esas cosas son estorbos que no dejan a Dios poder bendecirnos. Por eso, acuérdense, en la fórmula, en la clave secreta que dejó de ser secreta, el gran misterio revelado, que ya no es misterio, el Nuevo Testamento dice que ha sido revelado el misterio que antes no había sido revelado, es el poder creer, el poder pedir, el poder decirle a un monte que se quite, se eche en el mar. Pero lo que nos hace dudar de que será hecho lo que decimos es precisamente este tipo de sentimientos y emociones negativas. Así es que por eso es que es importante y vital para nosotros aprender a obedecer a Dios cumpliendo todos estos mandamientos. Amar. Eso es lo que hemos estado estudiando en todas estas semanas. Y la semana pasada nos quedamos en Santiago 5, del 22 al 27, ¿recuerdan? Y bueno, me encantó esa escritura con la que terminamos, porque lo grandioso de esa palabra es cómo nosotros somos definidos. ¿Se acuerdan de Santiago? Dice la palabra que algo que Dios no quiere es precisamente que se nos olvide quiénes somos. Nosotros nos podemos levantar todos los días tratando de ir por ese camino angosto y difícil de llevar. Damos 2 pasos, 3 pasos rumbo hacia
la meta. Esto es bien importante, ¿eh? Así es que pongan mucha atención, porque tiene que ver con esto que me quedé pensando la semana pasada y lo medité en estos días. Y fíjense bien, nosotros entendemos que el reino de Dios es donde si tú entras al reino de Dios y a la justicia de Dios, todas las cosas vienen por añadidura. ¿Estamos de acuerdo? Yo estoy seguro que todos los que me están viendo y oyendo, estoy seguro que quieren estar bien, que quieren estar mejor, que quieren estar siempre sanos, siempre prósperos, siempre ricos. Y he recibido algunas críticas porque enseño mucho con el fin de que tú seas próspero y seas rico. La riqueza que yo quiero generar en ustedes no nada más es una riqueza económica. La riqueza económica es parte de la riqueza a la que Cristo se refiere cuando menciona vida en abundancia. Es estar bien en todos los aspectos, esa es la vida en abundancia, tener todo de todo. Vida en abundancia es estar sin escasez. Y desafortunadamente por el concepto religioso que venimos arrastrando desde hace más de 1800 años aproximadamente, que fue cuando Roma, por un movimiento político, funda la Iglesia Católica Apostólica Romana, con el fin de ya no perseguir a los cristianos, ya no apedrearlos, ni quemarlos, ni darlos de comer a los leones, porque ya el cristianismo había crecido mucho y entonces ya no podía estarse acabando de esa manera, asesinando de esa manera a tanto cristiano, porque además a quién iban a gobernar y a quién le iban a cobrar impuestos. Entonces, un movimiento político que hace Roma es crear esta iglesia católica, pero como Roma era politeísta, los romanos eran politeístas, mezclan muchas doctrinas de otros dioses creados por hombres, o sea, de otras doctrinas creadas por hombres, las mezclan con el verdadero cristianismo. Y ahí es cuando se pierde, ahí es cuando se pierde el verdadero cristianismo. Lo cierto es que hoy en día todavía estamos lejos de practicar el verdadero cristianismo que practicaban los cristianos de los primeros 300 años después de Cristo, ya que la Iglesia Católica Apostólica Romana se funda en el año 330 o 303, más o menos, 330, si mal no recuerdo, 330 años después de Cristo. O sea, fueron los 330 años en los que el cristianismo hizo un boom y se propagó y creció de una manera impresionante. Por eso es que los romanos ya decían, ¿cómo vamos a seguir matando? Y ya llegamos a un pueblo que era Constantinopla, era procurador o emperador, o no me... El que iba en representación de Roma se llamaba Constantino y por eso le nombra Constantinopla. Ahí todos eran cristianos, ni modo que acabara con todos, ¿no? Pero bueno, eso es historia. El tema es que ahí se pierde el verdadero cristianismo. Ahí, por esa mezcolanza de dioses y por esa mezcolanza de etcétera, etcétera. Hay una pintura, por ejemplo, un ejemplo de esto, en una iglesia de Washington, D.C., en los Estados Unidos, hay una pintura del Dios Padre, ¿no? Supuestamente, que es de Dios Padre, y lo cierto es que esa pintura era una réplica que habían hecho del Dios Zeus. Entonces, para que vean cómo es la mezcla de doctrinas, ¿no?, que hace Roma a través de los años con el cristianismo y que le roba esa pureza, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué comento todo esto? Porque desde que se hace esto por intereses políticos, es que enseñan que lo espiritual está lejos de lo económico, que no tiene nada que ver la espiritualidad con la riqueza económica.
cuando es exactamente todo lo contrario. Todo lo contrario. El que es más espiritual es el que es más rico. Y lo vemos en la Biblia en muchos ejemplos. En Abraham era un hombre muy espiritual y fue el hombre más rico del mundo en su tiempo. No había nadie más rico que él. Lo vemos en David. David fue un hombre que en sus peores momentos fue lo peor, pero en sus mejores momentos fue gran hombre delante de Dios. Tan es así que Dios dio testimonio de él, diciendo: he hallado a David varón perfecto, conforme a mi corazón, quien hará lo que yo quiera. En sus mejores momentos David fue lo mejor para Dios y fue rico. Salomón, hijo de David, rico. Entonces, y así hay muchos ejemplos. Y si tú no rompes, si el cristiano no logra romper esa barrera y ese molde, ese límite, esa falsa creencia que tiene, que lo espiritual no tiene que ver con la economía, va a seguir siendo pobre. Y eso es un daño. El ser pobre es un daño. Uno de los 4 jinetes del Apocalipsis es la pobreza, ¿cierto? Ser pobre no es de Dios. Entendamos eso. Ahora, ¿por qué hay gente que no lo acepta? Porque es bien difícil, sí, es bien difícil cambiar esos dogmas o cambiar esas doctrinas o paradigmas o modelos mentales o modelos religiosos o modelos tradicionales de que entre más pobre, más humilde. No, la humildad es una condición del corazón. Yo conozco gente muy rica, que es muy humilde. Llega el domingo a servir en la iglesia y es gente que tiene una riqueza impresionante. Y llegan a poner sillas y a cuidar niños y etcétera, etcétera. Pero bueno, por otro lado, lo más difícil para el ser humano es cambiar. Es cambiar, hacer cambios personales. Eso es lo más difícil. Y cambiar esos dogmas o paradigmas o falsas doctrinas o modelos mentales o creencias es muy difícil. Estoy hablando que han sido sembradas en la humanidad, y no toda, sino donde llegó la religión con esta doctrina, ¿no? Esta religión con esta doctrina, y obviamente era para despojar a la gente de lo que tenía, ¿no? Por eso inventaron los indultos, de que entrega la mitad de todo lo que posees y te indultamos, y luego le fueron aumentando, ¿no? Y con eso entras al cielo y demás, y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, el cambiar esto no es fácil. Estamos hablando de que en algunas culturas lo traen desde hace 1800 años, pero no es imposible, sí se puede. Y el tema es que cuando alguien no sabe cómo cambiarlo, obviamente la posición de resguardo más fácil o cómoda es decir que no tiene nada que ver la riqueza con la espiritualidad, cuando es todo lo contrario. Porque a un Cristo que se hizo pobre porque dejó su cielo, donde las calles son de oro y las casas de piedras preciosas, y si eso no es riqueza, no sé entonces para ti que lo sea. Aun cuando vino aquí en la tierra, se hizo pobre porque dejó el cielo, mas no quiere decir que fue pobre aquí en la tierra. Y ese es otro estudio también. Inscríbanse al Instituto Bíblico para que vean todas las raíces de algunos errores de traducción por conveniencia a la religión que dejaron en las Biblias. Hay más de 44,000 versiones bíblicas, imagínese usted. Bueno, entonces regresando al punto, es que nosotros debemos de levantarnos todos los días. Y tú te puedes levantar todos los días y decir, ¿sabes qué? Yo quiero andar por ese camino angosto y difícil de llevar, que sé que es el reino de Dios y su justicia, donde todo va a venir por añadidura. Y es angosto y difícil de llevar
porque tú puedes estar caminando por ahí, puedes tener toda la intención de caminar por ahí, de estar en su reino, en su justicia, para que todo venga por añadidura, y el diablo te va a mandar 1000 dardos con 1000 personas y va a usar a muchas personas para que sacarte de ese estilo de vida, de esa condición mental, almática, emocional, psicológica, de fe, y te va a sacar, o sea, todo eso lo hace Satanás para sacarte del reino de Dios y su justicia, para que no te vengan todas las cosas por añadido. Y son todas esas cosas negativas que te vienen finalmente a robar la paz interior, porque son injusticias, pero que no debes de permitir permitiéndolas. No sé si me estoy explicando, porque también permitir injusticias que puedes evitar es precisamente lo que hace la gente, y se refiere aquí Santiago cuando olvidan cómo es su rostro. ¿Me estoy explicando? Esto es bien importante porque me gustaría que lo leyéramos otra vez. Santiago 1, 22 al 25. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y quiero decirles algo. Dice, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra es el andar en ese camino angosto y difícil de llevar. ¿Por qué es angosto? Porque ser hacedor de la palabra, escuchen esto, no tiene mucha tolerancia. A veces mis hijos siempre me dijeron, es que eres muy demandante, papá. Y les decía, yo demandante, no, yo no soy demandante, demandante Dios. Porque Él fue el que estableció ese camino angosto y difícil de llevar. Y Él demanda que andemos ese camino angosto y difícil de llevar. Y ese camino angosto, que es difícil de llevar, ¿por qué? Porque con la gente que te rodea a veces es bien difícil. Tú puedes proponértelo, pero a veces la gente que nos rodea y las circunstancias que crean esas personas o las circunstancias que crean Satanás, usando a esas personas usables en su ignorancia, en su falta de discernimiento, ¿no? Como el que habla mal de su gobierno y dice, pues yo no le veo nada de malo, ¿no? Cualquier niño adolescente contesta eso. ¿Cuántas veces se acuerdan de cuando le estabas educando a tu hijo y le decías, eso no se hace? ¿Por qué, papá? Yo no le veo nada de malo. Por eso precisamente necesitas papá, ¿verdad? Y por eso necesitas un pastor y por eso necesitas un maestro, por eso necesitas una autoridad de parte de Dios que te diga las burradas y metidas de pata que cometes y que no te dejan prosperar. Entonces, la gente se cree bien espiritual y el que habla mal del gobierno, por poner un ejemplo, el que no perdona, el que, etcétera, el que permite que le cometan injusticias y se lava las manos y no resuelve bien. Ese es el que olvida su rostro, ese es el que se sale del camino. ¿Tenía todas las intenciones de hacerlo? Sí. ¿Querías caminar por ahí? Sí, querías caminar por ahí. Tú querías hacer esto, sed hacedor de la palabra y no tan solamente oidor, ¿verdad? Engañándote a ti mismo. ¿Cuándo te engañas a ti mismo? Pues cuando permites cosas que no debes de permitir, cuando toleras cosas que no debes de tolerar. De hecho, ¿sabes por qué toleras muchas cosas? Porque tú te toleras a ti muchas cosas. Pero aquel que no se tolera a sí mismo muchas cosas, no tolera muchas cosas. Ahora, ¿qué prefieres ser? ¿A quién prefieres tener cerca de ti? ¿Qué clase de gente quieres tener cerca de ti? ¿Prefieres vivir en ese mundo donde tú toleras todo porque también te toleras todo a ti y entonces nunca andas en ese camino angosto y difícil de llevar? ¿O verdaderamente te estás proponiendo caminar por ese camino angosto y difícil de llevar, que es el reino de Dios y su justicia, donde todo viene por añadidura? ¿Qué prefieres? ¿Tolerar y tolerarte? ¿Dejar que otros hagan lo que tienen que hacer y tú también hacer lo que tienes, lo que se te antoje, dejarte hacer lo que se te antoje hacer? Y
pues es que así es el mundo, ¿no? Pues es que así somos todos. Y Cristo dijo, hay que perdonarnos y es más, ponle otra mejilla, etcétera, etcétera. Sí, pero no fuera de la cordura de Dios. ¿Y cuál es esa? La que Dios nos dicta. ¿Y cómo la conocemos? Conociendo a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Leyendo el Nuevo Testamento. Es el que nos muestra al Padre, no el Antiguo. El que nos muestra al Padre es el Nuevo Testamento. Y hay cosas que Cristo no permitió, por eso echó como echó a los ladrones del templo. Hay cosas que no se permiten. Él no podía hacerse cómplice de eso. Y tenemos que entender que como cristianos no podemos ser cómplices de muchas cosas. Porque tarde o temprano te lo vas a recriminar. Como dice Proverbios, el que oye la imprecación o también la comete, termina aborreciendo su propia alma, ¿no? Entonces dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, tú te ves, tú te consideras a ti mismo, tú dices, soy cristiano, soy salvo, Cristo es mi Señor, mi Salvador, y soy sano, y entonces, porque Él me salvó no solamente de la muerte eterna, sino también de enfermedad, también de pobreza, la Biblia lo dice, por la llaga de Cristo nosotros fuimos sanados, y sanados significa también liberados o libertados de la pobreza, para los que no han estudiado griego, sano significa libre de todo mal. Y libre de todo mal incluye ser libre de la pobreza porque la pobreza es un mal. ¿Ok? Entonces, dice, se considera a sí mismo y se va, ¿verdad? Te vas, pero luego vienen esas cosas, dice, y se va y luego olvida cómo era. En la mañana a lo mejor si te levantas y oras y lees algo de la Biblia o el versículo de la Biblia, el devocional, la reflexión del versículo, etcétera. Pero luego sales y te olvidas lo que eres. Y hablas como no debes, permites lo que no debes, haces lo que no debes, porque también a todos le toleras que lo hagan. Y por eso te lo toleras a ti. Es un espejo, dice su rostro natural. Esto es bien importante. ¿Por qué no dijo aquí nada más su rostro? No, él habló de un rostro natural. Tienes que considerar no tu rostro natural, sino tu rostro espiritual. Porque tu rostro espiritual es lo que te va a bendecir o no te va a bendecir. Es lo que nos dice, ¿verdad? ¿Cuántas veces ves a alguien y se puede ver muy guapo o muy guapa y todo, pero no te gusta, ¿verdad? Su rostro espiritual, dices, no me da buena espina. Y mantienes una distancia y luego te das cuenta que era lo mejor y hasta le das gracias a Dios, ¿no? Porque mantienes esa distancia con esa persona. Y es importante, ¿por qué? Porque hay mucha gente que contamina, que tú te olvidas de tu rostro espiritual y te pones un rostro natural y, como dice aquí, tu rostro natural es como el de todos. Dos ojos, una nariz, una boca, dos orejas, cabello, unos más, otros menos, etcétera, ¿no? Y dice entonces que si nosotros hacemos eso y somos así, somos semejantes a ese hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. No olvides cómo eres. Esto es lo más importante para tener una verdadera y correcta vida cristiana. Y no delante de los demás, delante de Dios. Delante de Dios. Finalmente, el que ve la verdad y el que juzga y tiene la verdad para juzgar es Dios. Entonces, delante de Dios.
Delante de Dios es como, no debes de olvidar cómo eres. No olvides cómo eres. Hay cosas que definitivamente un cristiano no puede quebrar porque se acaba su estado de derecho, se acaba su poder, se acaba el poder decirle a este monte, quítate y échate en el mar, y no debes de olvidar nunca tu rostro cristiano. No olvides que eres. Por eso es importante obedecer la palabra de Dios, porque es lo que te da derecho a mantenerte y es lo que te va a ayudar. No olvides tu rostro cuando vengan ataques, cuando vengan provocaciones, cuando vengan circunstancias que te saquen del reino de Dios y su justicia, que es ese camino angosto y difícil de llevar, porque por todas esas provocaciones o estímulos externos. No te enganches y sigue en ese camino angosto, porque en ese camino angosto, aunque sea difícil de llevar, no es imposible de llevar, y en ese camino angosto es donde está y te lleva al reino de Dios y su justicia, donde todo vendrá por añadidura. Todo. ¿No te gustaría tener una vida plenamente cristiana, plena, en sanidad, en riqueza, en abundancia, en riqueza psicológica, porque no olvidas quién eres y cómo debes de ser, riqueza emocional, riqueza espiritual completa? ¿No te gustaría? Todo eso nos lo ofrece Cristo, porque todo eso, el conjunto de todo eso es precisamente lo que es la paz os dejo, mi paz os doy, que es la herencia de Jesucristo. La paz os dejo, mi paz os doy, ¿no? Como enseña Kung Fu Panda 3. La paz interior, o es la 2, ya no me acuerdo. Pero, ¿saben por qué? Esas películas están muy buenas, porque cuando habla de muchas cosas espirituales, por ejemplo, creo que es la 2 la que habla de la paz interior. ¿Por qué Kung Fu Panda, cómo se llama? Po. ¿Por qué Po sí logra la paz interior que su maestro Chifu, por ejemplo, nunca logra? En la 3, el famoso Chi. ¿Qué es el famoso chi? Es la fe, es el poder de la fe. ¿Por qué desarrolla el chi? Esa fe con la que puedes decirle a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar, ¿verdad? Ese chi es la fe que lo hace regresar de la muerte incluso. ¿Por qué? Porque Po es como un niño. Y aquel que no es como un niño no entrará en el reino de los cielos. Algo que no tenía, por ejemplo, el maestro Chifu. Por eso Cristo dijo, el que no venga como un niño, el que no fuera como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Porque el que es como un niño y el que no, es el que no tiene sus paradigmas y sus conceptos ya predefinidos y todo lo revisa y esto no, esto no, esto sí lo creo, esto no lo creo, esto sí lo acepto, esto no lo acepto. Por todos esos conceptos predefinidos en su madurez, entre comillas, en su adultez, entre comillas, es lo que no le permite ver verdaderamente el reino de Dios y su justicia, porque no es como un niño. Pueden estar oyendo un mensaje de Dios como este o de cualquier otro buen maestro de Dios y no, eso no es así, no, eso yo no creo, no, no, porque a mí me pasó esto, ¿verdad? O porque yo estudié esto, o porque estudié el otro. Entonces, siempre todo lo que vivimos y estudiamos, nada más porque lo vivimos o lo estudiamos, lo damos por asentado como verdad absoluta en nuestra vida cuando no lo es, porque el único que tiene la verdad absoluta es Cristo. Él dijo, yo soy la verdad.
Y cuando dijo yo soy la verdad, por supuesto que estaba definiendo como la verdad absoluta, la única verdad. Como aquel que dice es que Dios no puede ser la verdad absoluta, porque no hay verdad absoluta. Bueno, si no hay verdad absoluta, entonces tampoco es verdad lo que estás diciendo, porque no hay verdad absoluta. Entonces, el decir que no hay verdad absoluta no es una verdad absoluta. Cucu, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es importantísimo para poder vivir en el reino de los cielos. Y por eso es que estamos aprendiendo este tema de cómo obedecer a Dios. ¿Cómo obedecer a Dios? No dejes de ver la Biblia, no dejes de conectarse. Todo esto que estoy compartiendo es para que tú te definas. Si te das cuenta, tú te estás empezando a identificar, te estás empezando a definir, tú estás empezando a saber cómo debes de ser y también te estás dando cuenta cómo eres. Y qué bueno que te das cuenta cómo eres, porque cuando uno se da cuenta cómo es, uno entonces puede empezar a modificarse y a cambiar para ser como uno debe de ser, que es lo que Cristo nos define en Él mismo y en su palabra. Entonces es vital esto. No dejes de considerar siempre tu rostro cristiano, en todo y con todos. Te vas a equivocar, todos nos equivocamos, todos, pero no olvides tu rostro, no olvides, así como Cristo no olvidó quién era y lo que tenía que hacer en ese templo cuando había ladrones saqueándolo. Entonces, esto es importante. Y tienes que aprender a identificar esos ladrones que se van a aprovechar hasta de tu amor. Entonces, hay que ayudar, sí, hay que bendecir, sí, pero no te dejes robar. No olvides tu rostro. No dejes nunca de considerarte a ti mismo como un cristiano y cómo debes de portarte como cristiano. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. No olvides cómo eres. No olvides, no olvides quién eres y cómo debes de ser. Para que luego entonces puedas obedecer a Dios todo el tiempo, y entonces todo el tiempo te puedas mantener en ese camino angosto y difícil de llevar, pero que te lleva y es y te lleva al reino de Dios y su justicia, donde todo viene por añadidura. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Aleluya. Muy bien. Entonces, ¿qué hace una persona que oye la palabra, pero no la obedece? Dice, ¿qué hace una persona que oye la palabra, pero no la obedece? Número uno, se está engañando a sí mismo. Número dos, está olvidándose de quién es. Está olvidándose de quién es. Está olvidando quién es. ¿Ok? ¿Cuál es la promesa para aquel que oye la palabra y la obedece? ¿Qué aprendimos? Ahí en Santiago 1:25 dice así, porque si alguno es oidor y hacedor, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Te das cuenta? Este será bienaventurado en lo que hace. Es lo mismo que decir, este recibirá la vida en abundancia con todo lo que hace. Con todo lo que hace, recibe la vida en abundancia. ¿Por qué? Porque no se olvida de obedecer a Dios
no se olvida de la perfecta ley, del amor. Yo cuando alguien me pide, les doy, les bendigo, pero ha habido gente que llega así, oye, ayúdame, no, oye, dame tanto, no, así exigiendo, no, 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 no te voy a dar. Y no les doy, porque llegan así exigiendo, dame para comer, ¿no? Y cuando han llegado así con ese plan de exigencia, de casi reclamando porque uno tiene y ellos no, no, seguramente a alguno de ustedes les ha pasado, ¿no? Nada de humildad en el pedir, entonces, nada de humildad en el dar. Muy bien, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ¿qué recibe? ¿Cuál es el beneficio? Este será bienaventurado en lo que hace, ¿ok? Lo que hagas, en lo que hagas y lo que hagas, serás bienaventurado. Eso es lo que acabamos de ver en la palabra del Señor. Amén. Muy bien. Juan, vamos ya a otra escritura. Y no te olvides de esta. ¿Cuál es la promesa para aquel que oye la palabra y la obedece? Será aventurado en lo que hace. ¿Cuál es la promesa para aquel que oye la palabra y la obedece? Será bienaventurado en lo que hace. ¿De acuerdo? ¿Cómo enseñamos ahorita, pensé en esto, cómo enseñamos a nuestros hijos a obedecer a Dios? Eso es muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos a obedecer a Dios? De dos maneras. Número uno, sé tú el primero que obedezcas a Dios, ¿verdad? A veces vienen papás y me dicen, oiga, mi hijo se está juntando con chicos que toman y se drogan y yo ya le dije que no se junte con ellos, que se junte con los chicos de la iglesia. Por favor, pastor, háblele para que venga a la iglesia y se junte con los chicos de la iglesia. Y le digo, ¿y tú? ¿No quieres que primero te hable a ti para que tú seas el primero que vengas a la iglesia? Y tú seas el primero que esté en la iglesia y te juntes con los de la iglesia. ¿Cómo crees que tenemos derecho, tanto tú como yo, a decirle a tu hijo que venga a la iglesia si tú no vienes? Entonces, número uno, la forma de enseñarle a nuestros hijos a obedecer a Dios es con el ejemplo. Número uno, el ejemplo. Sé tú el primero en congregarte, sé tú el primero en servir, sé tú el primero en dar, sé tú el primero en obedecer a Dios, que ellos vean que tú oyes algo en un mensaje, en la palabra, y luego vean que haces cambios con eso. Porque si tú sigues siendo el mismo sapo cómodo, ¿qué crees? Ellos van a terminar igual o peor. Y lo dice Proverbios, y lo dice la Biblia. Si tú eres un hombre justo, serás bendecido tú y tu descendencia. Si tú no eres así, no serás bendecido tú ni tu descendencia. A menos que tu descendencia tome a alguno de tus hijos o todos, amén, tomen conciencia de sí mismo y digan, mi papá la regó en esto, en esto, en esto, en esto, yo no la voy a regar así. Yo sí voy a ir a la iglesia, yo sí me voy a congregar, yo sí voy a obedecer a Dios porque quiero ser bendecido. Un día ellos tendrán su propia conciencia y ellos pueden tomar esas decisiones. Y seguramente hay y habrá siempre hijos mejores o mejores hijos que sus propios padres. ¿De acuerdo? Pero lo importante es el ejemplo. El ejemplo. Y número dos, la segunda forma de enseñar a nuestros hijos a obedecer a Dios es enséñalos a obedecerte primero a ti. Si no te obedecen a ti, que te ven
¿cómo van a obedecer a Dios? Que enséñalos a obedecer. Que no se atrevan, no les permitas nunca de, espérate, llévatela tranquilo, llévatela con calma, poco a poco voy a hacer esto y no ves que estoy ocupado y si no enseñas a tus hijos a obedecer a ti, no van a obedecer a Dios. Nunca. Ahora sí, entonces, esa es la promesa para el que obedece a Dios. Bienaventurado en lo que hace. En lo que hace. Haga lo que haga, será bienaventurado. Esto es importante entenderlo. Lo que haga, lo va a bendecir. Lo que haga, lo va a llevar a más y mejor. Porque esa es la promesa, así lo leímos. Será bienaventurado en lo que hace. En lo que hace. Yo he conocido gente que era barrendera y la mejor fiesta de 15 años a la que he ido en el mejor salón de Paseo de la Reforma, ahí, y era barrendero. Otro señor que tenía un puesto de carnitas, de tacos de carnitas, allá en la zona de Vallejo, y no tienes idea, compró sus casas, las renta, puso con su hijo una empresa litográfica porque el hijo se graduó con muy buenas calificaciones como, ¿cómo se llama esto? De artes gráficas, ingeniero o algo así, algo de artes gráficas y pusieron una litográfica, tenía sus casas, sus camionetas, paseaba Europa, donde quisiera. ¿A qué se debe? ¿A la suerte? Ese es el concepto de los simples, de los básicos. Los simples y básicos creen en la suerte. Los que sabemos que es un tema espiritual y que todo es en este mundo está regido por lo espiritual, entonces sabemos de dónde vienen las cosas. Y entendemos que quien obedece a Dios recibe la promesa, será bienaventurado en lo que hace. ¿De acuerdo? Juan 15:10, vamos a avanzar. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Eso es exactamente lo mismo que donde dice la Biblia, todos tus deseos serán cumplidos. Vuestro gozo será cumplido. Todo lo que te has ilusionado gozarte por tener, Dios te lo va a dar. Pero ¿cuál es la condición? Aquí dice el 10. Fíjate, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, ¿cuál es el reino de Dios y su justicia? Su amor. El reino de Dios es su amor. El amor. El reino de Dios es su justicia. Y aquellos que guardamos sus mandamientos, permanecemos en su amor. Dice, permaneceréis en mi amor. Fíjate bien cómo no dice, te voy a seguir amando. No dice aquí, si permaneceres en mis mandamientos, te voy a seguir amando. No, no dice eso. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Por qué Cristo podía hacer los milagros que hacía? Porque Él estaba permaneciendo todo el tiempo en el amor del Padre. ¿Por qué? Porque obedecía los mandamientos del Padre. Recibió 1000 provocaciones, 1000 circunstancias para que dejara el amor del Padre, para que se saliera del amor del Padre, dejara de pertenecer
al amor del Padre en el amor del Padre o de permanecer, no dice pertenecer, que bueno, también se puede emplear, sino de permanecer, ¿verdad? Él no se salió del camino angosto y él dijo, es angosto y difícil de llevar porque cómo me provocan, ¿no? Todo lo que me preguntan para tentarme y todo lo que oigo que dicen de mí, y esto y lo otro y aquello, híjole. Pero él guardó sus mandamientos y por eso permaneció en el amor del Padre, y como él era alguien que permanecía en el amor del Padre, que es lo mismo que decir, y lo repito, permanecer en el reino de Dios y su justicia, todo le venía por añadidura, y incluyendo, él podía creer para sanar a la gente. Y la gente podía creer que él los podía sanar. Pero él siempre le dio el crédito a la gente, siempre le dijo, ok, yo te sané, pero por tu fe, porque tú pudiste creer, porque tú pudiste creer, porque tú pudiste creer. Entonces, permaneced en mi amor, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Es vital permanecer en el amor de Dios. Es vital mantenernos en el amor de Dios. Es difícil, sí. Es ese camino angosto. Tú te puedes despertar todos los días. Pero luego, lo primero que tienes que revisar son tus pensamientos, ¿no? Porque a veces uno se despierta y tiene pensamientos elucubrados por Satanás y se pone uno de malas y luego empieza a tratar mal a los demás. Y entonces ya no permaneciste en el amor, ya no estás en el amor de Dios, no lo estás practicando y tienes que cuidarte si todo el tiempo estoy permaneciendo en el amor de Dios o no. Me estoy saliendo para regresarme. ¿O estoy bien? ¿Cuántas veces te preguntas al día si estás bien con Dios? Así que, ¿estamos bien, Dios? ¿Estoy bien contigo? ¿O me regreso? Porque sí nos salimos, pero el tema es que te regreses. Ahora, qué padre cuando estés creciendo espiritualmente y luego ya no te salgas, ya cada vez permanezcas más. Tú sabes a dónde vas a llevar tu potencial de poder creer. Tú vas a poder creer porque vas a decir, la misma permanencia en el amor del Padre te lleva a creer. Por eso es que la Biblia dice la fe obra por el amor. Tú permaneces en el amor del Padre y el estar permaneciendo ahí en el amor del Padre, ese amor del Padre lo vas a oír en tu alma, en tu mente, en tu corazón. ¿Por qué lo vas a oír? Porque estás ahí, porque permaneces en su amor, en su reino, permaneces en ese amor y permanecer ahí tú vas a decir, puedo pedir lo que sea y me será dado. Puedo decir quiero esto y vendrá a mí. Serás bienaventurado en lo que hagas por permanecer en el amor de tu Padre. Pero en esto es glorificado mi Padre. Hay otro versículo que dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y es precisamente donde Jesucristo está diciendo que pide lo que quieras al Padre y yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Sabes a qué se refiere esa palabra? Que el Padre se va a glorificar en ti porque te va a ver feliz y, y tú le vas a dar la gloria a Él por lo feliz que te está haciendo por haberte dado lo que tú le pediste. Por eso dice, pide lo que quieras al Padre y yo lo haré. Si permanecéis en mí, está en esta escritura, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo, verso 7, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y ahí está, permaneces en su amor y mira, permanece en su amor y tu fe obrará porque estás permaneciendo en su amor. Porque permaneces en su amor, tú vas a sentir tu fe activada. Porque tú permaneces en su reino y su justicia. Entonces tú, el permanecer ahí en su reino y su justicia, activa tu fe, empodera tu fe, tú puedes creer y el que puede creer, lo que pueda creer, le será posible. Lo que crea, lo que sea capaz de creer, le será posible. Entender esto, o sea, si tú liberas tu mente a estas verdades que te estoy diciendo, si tú te abres a estas verdades que te estoy diciendo, tú te vas a poder sentar a la mesa de Dios a tomar lo que sea. Tú vas a poder salir al mundo a tomar lo que quieras y cuanto quieras. Esa es la promesa de Dios, que muchos no la minimizan porque no saben enseñar, porque no la han entendido y como no la han entendido, no la viven. Obviamente, nadie te puede hablar lo que no ha entendido ni lo que está viviendo. Nadie te puede llevar a un lugar, a un punto donde no ha ido. Y para disculparse van a decir que eso no es cierto. Van a decir que eso no es espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a parar ahí. Hay muchas cosas que meditar en esta semana que viene. Pero, no dejen de conectarse el domingo, 11 de la mañana, para que oigamos más del Señor y crezcamos más. Tengo en mi corazón poder mostrarles cuánto vale la pena ser cristianos. Tengo en mi corazón poder mostrarles su potencial, el potencial de su fe, el potencial de su poder en el reino de Dios, en el amor de Dios, permaneciendo en el amor de Dios. Ese es mi corazón para todos ustedes y que todos ustedes puedan abrirse a esa posibilidad de pedir y recibir, a esa posibilidad de decirle a este monte, quítate y échate en el mar, y se quite, a esa posibilidad de decir, quiero ganar tanto, y lo ganes. Dios lo prometió. Eso es ser bienaventurado. Eso es tener una vida en abundancia. Ponte a pensar en eso. Cambia tus modelos mentales religiosos de falsas doctrinas, de falsos conceptos que lo único que han hecho es limitarte todo el tiempo, toda tu vida. No te olvides que Dios te ama y te bendice, y nosotros también, con todo nuestro corazón. Nos vemos la próxima.